Para desalojar ocupas en menos de 48 horas en caso de allanamiento de morada, es lo que propone el Grupo Parlamentario Socialista. Manuel. Así es, el Grupo Socialista propone que en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial. Esas 48 horas empiezan desde la petición del propietario o desde que se recibe el atestado policial en casos de allanamiento de morada y de usurpación. Los socialistas argumentan ahora en la misma línea que ven necesario acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble cuando se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique así la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor. Gracias, Manuel. Alberto Peiró, abogado experto precisamente en allanamiento. Bienvenido. Hola, muy buenos días. A ver, lo primero que queremos saber es la diferencia entre la ocupación de una vivienda, un edificio vacío, por ejemplo, o el allanamiento de morada, para saber de qué estamos hablando. Bueno, pues el allanamiento de morada es un delito grave, que lo que se refiere es a la ocupación, en estos casos que estamos hablando, a la ocupación de un inmueble que constituye morada del legítimo poseedor del mismo. Normalmente va a ser el propietario. Estamos hablando, por tanto, de cuando se ocupa una primera vivienda o una segunda residencia de una persona. En todos los demás casos, normalmente estamos hablando de pisos que en ese momento no hay nadie viviendo en ellos, nos iríamos al delito leve de usurpación. Esa es la diferencia entre ambos casos. Vale, entonces allanamiento de morada es que ocupen tu vivienda en la que tú estás viviendo día a día y han llegado y se han metido en tu casa o en tu segunda vivienda donde vas a veranear o a pasar un fin de semana y se han metido en tu vivienda. Eso es allanamiento de morada. ¿Qué ocurre hasta ahora y qué es lo que pide el Grupo Parlamentario Socialista? Porque habría que modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, bueno, la enmienda que ha propuesto el Grupo Socialista esta semana, todavía no está aprobado, pero esperamos que sí que salga adelante, lo que propone es una primera reforma de todas las reivindicaciones que tenemos de los especialistas desde las plataformas de afectados, que es simplemente que exista una medida cautelar específica para que el juez pueda desalojar a los ocupas de manera inmediata sin necesidad de esperar a un resultado del juicio. Hasta ahora, los profesionales que intervenimos en esto ya veníamos pidiendo esta medida a través de otras argumentaciones jurídicas más genéricas, pero claro, eso hacía que muchas veces desde los tribunales no se nos concediera. Por tanto, esperamos que ahora que va a existir seguramente esta medida cautelar específica, pues se tenga una herramienta más por parte de los abogados, pero también por parte de los fiscales y por parte de los jueces para poder devolver la posesión del inmueble ocupado a su legítimo propietario de manera inmediata, en un plazo máximo de 48 horas, que es lo que aparece en esa propuesta. En definitiva, se trata entonces de agilizar el proceso que se puede dilatar hasta ¿cuánto tiempo en estos momentos, Alberto? Bueno, en estos momentos estamos hablando de que si conseguimos de alguna manera ese desalojo inmediato, pues se puede resolver en cuestión de días o semanas. Pero cuando no lo conseguimos, que es lo que se trata de evitar también con esta reforma, entonces el procedimiento se va a varios meses, incluso puede llegar al año de duración. Y por tanto, hasta ese momento, el propietario se queda sin poder acceder a su propiedad, lamentablemente. Y este caso, que son casos dramáticos, que uno esté viviendo en su casa y de pronto ocupen su vivienda y tenga que estar hasta un año fuera de ella, ¿se producen mucho? Usted que lleva este tipo de casos, ¿son frecuentes los allanamientos de morada? No, vamos a ver, el perfil de ocupación ilegal es el de entrar a domicilios que en ese momento no tiene nadie viviendo en ello. No tendría sentido otra cosa porque al ocupar lo que le interesa es mantenerse allí y además eludir cualquier tipo de consecuencia penal, porque el delito leve de usurpación, que eso es otra
otra de las reivindicaciones que tenemos, pues en realidad les sale gratis a los ocupas en la mayoría de los casos porque son insolventes y eso lleva aparejado una multa que muchas veces ni siquiera van a pagar. El allanamiento de morada sí que implica una condena a prisión. Por lo tanto, ellos mismos evitan, cuando el objetivo es el ocupar un inmueble, el hacerlo en inmuebles que están habitados en ese momento. No podemos decir que no exista, pero es algo excepcional. El perfil general es el de usurpar inmuebles que en ese momento no tienen a nadie viviendo en el interior. Pues precisamente ese delito al que está mencionando hoy el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza da a conocer una moción que presentará mañana en pleno para endurecer las penas en estos casos, en los de usurpación de bienes, con penas de entre 3 y 5 años. Hasta ahora, ¿cómo se penaliza ese delito, que es el más frecuente, el de la ocupación de viviendas vacías, de edificios vacíos? Pues eso se enjuicia a través de un procedimiento de delitos leves y es un delito leve de usurpación. Eso supone un castigo que es una multa. Por tanto, como te comentaba antes, eso significa que en la mayoría de los casos quedan impunes en realidad, aunque finalmente se consiga la recuperación del inmueble, pero acaban sin pagar la multa porque son personas que son insolventes en la mayoría de los casos. Por tanto, de alguna manera se trata de poner de relieve que estamos hablando de una actividad delictiva y que a un delincuente no le tiene que salir gratis cuando comete un delito contra otras personas, incluso aunque se consiga el fin principal, que es la recuperación del bien, pero estamos hablando de ilícitos penales que deben tener también un reproche y también una cierta capacidad de disuasión para intentar poner freno a este problema que lleva en crecimiento muchos años. En los últimos 10 años ha subido un 350% la cantidad de denuncias relacionadas con la ocupación ilegal. Y una última pregunta. Con respecto a un caso que estamos contando estos días en el programa, un edificio incendiado, un edificio ocupado en la calle Ramón Pignatelli de Zaragoza, del que han quedado fuera los ocupas porque el edificio peligra, ha sido tapiado, se ha realojado a las familias con niños. ¿Qué pasa con el resto de personas que lo ocupan? Legalmente hablando, ¿se les tiene que realojar en algún sitio? ¿O solo si son familias? No sé si puede contestar a esto. Bueno, ahí no cabe más que recurrir a los organismos de protección social, de asistencia social, que son los que efectivamente se tienen que encargar de proceder en estos casos para evitar que haya personas sin recursos en la calle. Eso está claro. Lo que no se puede es contraponer eso con el derecho a la propiedad privada de las personas. Hay que reivindicar que no haya nadie viviendo en la calle y para eso tienen que estar los servicios públicos, como también hay que reivindicar que nadie esté en una situación de necesidad o no irrumpa por la fuerza en una propiedad privada para apoderarse de ella. Pues Alberto Peiró, abogado experto en ocupación y en allanamiento, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos con la primera parte, con la del allanamiento de morada, que es la que se quiere agilizar para que en menos de 48 horas se pueda sacar a las personas que están ocupando tu vivienda. Javier, pues ¿qué opinas? Mi primera pregunta a todos los políticos es ¿por qué han tardado tanto? Algo tan evidente. Es que el allanamiento de morada, sea residencial, sea la vivienda habitual, ¿por qué han tardado tanto en legislar para que la ocupación en ese ámbito estuviera penada? Bueno, bienvenida sea, pero para mí ha llegado tarde, porque nos habríamos ahorrado, yo recuerdo, en muchos programas como este, desde hace muchos años hablar de lo mismo. Sí. Y siempre decía lo mismo, digo, si es un problema legislativo, si los jueces se quejan de que no pueden tener otro instrumento. El problema es que yo creo que es un pequeño paso, pero como bien ha explicado muy diáfano nuestro entrevistado, falta todavía para los supuestos que son los mayoritarios de la ocupación con K, donde no es una vivienda habitual, donde son simplemente pues un piso vacío que pueda tener alguien pensando en un hijo el día de mañana y un piso que ha adquirido de una herencia y lo guarda vacío y ese piso se ocupa. Bueno, pues a pesar de este avance, no hay instrumento jurídico ahora para que también sea desalojados esos ocupas. O sea, tarde, bienvenido sea, pero aún queda mucho por recorrer. Juan. El hecho de que existan personas que tienen que ocupar con K, como decías, Javier, lo que indica es la situación de necesidad que estamos viviendo. Dicho eso, evidentemente, ¿por qué han tardado tanto? Preguntabas. Han tardado tanto porque no había elecciones. O sea, es así de triste y de duro. Seguramente cuando se acercan las elecciones es cuando a lo mejor se ocupan más, digamos, de los problemas de los ciudadanos. Está claro que
el allanamiento, o sea, lo que es ocupar la vivienda de alguien que está viviendo directamente actualmente, los ocupas no son tontos tampoco. Entonces no lo hacen, ¿por qué? Porque les podría caer pena de cárcel y tontos no son. Como bien decía el abogado, lo que hacen es usurpar, entrar en la que está, digamos, vacía, porque, bueno, saben que les puede caer una multa, de momento se pegan unos cuantos meses, a veces incluso años, como ha dicho, y como son insolventes, ahí se las den todas. En España no hay prisión por deudas. Yo creo que ya era hora, efectivamente, y que no hay que llegar, efectivamente, a época electoral y que todavía queda mucho camino por recorrer. O sea, hay gente, no estamos hablando de grandes corporaciones que tengan grandes pisos o grandes edificios para forrarse, no. Estamos hablando a lo mejor de gente que con un gran esfuerzo lo que ha hecho ha sido comprar con un esfuerzo toda su vida, un pequeño piso para su hijo, para su hija, para ayudarle, y luego de repente se encuentra con que se lo han ocupado y encima tiene que pagar el gas, el agua, el no sé qué y el no sé cuántos. Yo creo que es intolerable y que ya era hora de que se hiciera, pues, se tomara alguna medida. Pero todavía, insisto, faltan medidas. Cambiar la ley es difícil, pero como vemos, cuando se acercan las elecciones se puede cambiar. Pues a ver si cambiamos la ley también en otras cosas, que buena falta hace.